Estoy ordenando mis papeles, ¿eh? Hermanos, la palabra la vamos a encontrar en Hechos 11 del 19 al 30. En esta ocasión tomé la versión de la NTV, ya no sé cuál, porque casi siempre uso la Reina Valera, pero ahora usé. Y dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenecia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que estaba pasando, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a permanecieran fiel al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Durante aquellos días, unos profetas viajaron a Jerusalén, a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Esa es la palabra del día de hoy. Aquí en el libro de los Hechos, para entender un poquito más, quiero hablar un poco de lo que estaba pasando en esos momentos, porque es la historia de cómo el reino de Dios avanza. La gran comisión se cumple, porque los apóstoles empiezan a testificar, a predicar, a enseñar de Jesucristo. Y empezaron a ser discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y desde ahí a todos los lugares. El mensaje de hoy día, hermanos, se llama una iglesia extraordinaria. Y ustedes dirán, y lo primero que la pregunta viene es, ¿qué es una iglesia extraordinaria, cierto? Mire, historiadores bíblicos coinciden que una iglesia extraordinaria fue la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Y por qué fue? Porque se convirtió en un referente misionero. Un centro misionero donde, en el primer siglo, donde el Señor usó para desde allí enviar a diferentes lados para empezar a evangelizar, ¿ya? Y Lucas nos dice que una iglesia extraordinaria está conformada por gente ordinaria, por gente de vidas ordinarias, pero para gloria de un rey extraordinario. Se lo voy a decir de nuevo porque para que se entienda bien. Una iglesia extraordinaria está conformada por gente común, con vidas comunes, pero que sirve a un rey extraordinario, ¿ya? Y lo digo porque muchas veces nosotros creemos que para los roles claves que han habido en la iglesia, las personas que han sido como más usadas por el Señor, son especiales, tienen, a lo mejor uno dice,
otras cualidades, tienen otras habilidades, como que hubieran cosas que nosotros no pudiéramos hacer. Y hoy la iglesia de Antioquía nos va a decir todo lo contrario, ¿ya? Porque muchas veces vemos la grandeza de lo que hizo una persona, o en este caso la grandeza de lo que hizo la iglesia de Antioquía, pero no vemos su inicio. Entonces es importante, hermanos, echar un vistazo a la historia de la iglesia de Antioquía para que nos sirva y podamos nosotros encontrar esperanza, valor, ánimo, para creer que Dios no solo quiere usarnos, sino desea usarnos en nuestra iglesia para la gloria de Él. ¿Ya? Aquí cuando empecemos a desmenuzar la palabra vamos a encontrar 4 características que demuestran que es una iglesia extraordinaria. ¿Ya? Y dice, los primeros versículos dicen, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. ¿Qué notamos aquí en los primeros versículos, hermano? Que no hay nombres propios. Solo vemos descripciones generales. Dice, los creyentes que fueron dispersados, los creyentes que empezaron a predicar, los creyentes que llegaron a tal lugar. Entonces, si nos damos cuenta, no hay nombres famosos para hacer cosas extraordinarias, porque acá el protagonista de los hechos es el Espíritu Santo. ¿Ya? Dios está usando nombres anónimos, como ustedes, como yo, para hacer la obra de Él. ¿Ya? Gente que pasando unas 3 generaciones ya esos nombres se empiezan a perder. Si ustedes hacen un ejercicio simple, ¿ustedes se acuerdan de los nombres de sus tatarabuelos? Se empiezan a perder. Pero saben que al final eso está bien, porque el nombre que tiene que perdurar y seguir es el de Jesucristo. Como hemos hablado muchas veces, esto se trata de Él y no de nosotros, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos ver en estos versículos? Que ninguno de estos creyentes fue enviado a Antioquía de Siria, porque no fueron enviados. Ellos no se organizaron. Ellos no dijeron, oye, vamos a ir todos a hacer la obra allá. No hubo una reunión, nada. Lo que ellos, porque aquí dice la palabra, fueron dispersados durante la persecución. Entonces vemos un grupo de creyentes, pero asustados. Ellos estaban huyendo. ¿Y sabe cuál era el objetivo de ellos? Y normal, sobrevivir. Y ellos eran gente normal, que lo único que querían con su familia era establecerse en un lugar para poder vivir su cristianismo tranquilo y no ser perseguido por su fe. Nada más que eso. ¿Qué más vemos también acá? Y que dice la palabra, que la palabra de Dios, pero solo le predicaban a los judíos. ¿Por qué le predicaban solamente a los judíos? Porque los judíos conocían de Dios, porque ellos sabían y en generación tras generación se hablaba de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Moisés. Entonces era más fácil hablar de ellos con el Señor. No era extraño para ellos, ¿ya? Ellos conocían. Pero aún así ellos estaban equivocados porque el Evangelio no solamente era para judíos, es para todo el mundo. ¿Ya? Pero después dice la palabra que hubo este cambio, porque dice que comenzaron a predicar a los gentiles. Dice, porque una iglesia extraordinaria son gente que está dispuesto a compartir el Evangelio de Cristo a pesar
de ver gente que en su mente nunca aceptaría este mensaje. Claro, porque era más difícil compartir con los gentiles porque primero eran politeístas, o sea, creían en varios dioses. O sea, para ellos el sol era un dios, la luna era un dios, el trueno era un dios. Entonces era difícil llegar y compartir con ellos el Evangelio. Pero lo importante es que ellos lo hicieron y entendieron que el mensaje era para todo el mundo, ¿ya? Dice que, claro, que empezaron a predicar a los gentiles acerca, y aquí es importante, del Señor Jesús. Porque ellos no les predicaban de escatología, tampoco de las bondades de Dios. Ellos predicaron de el Señor Jesús, que es la columna vertebral, los fundamentos de nuestra fe, ¿ya? Ellos entendieron, hermanos, que eran pecadores, que merecían el infierno por sus maldades, pero también entendieron que Dios envió a su Hijo y que murió en la cruz, y en esa cruz se llevó todos nuestros pecados. Él nos limpió y el Señor Jesús nos acercó al Padre, ¿ya? Y que tenemos, una vez muerto, esa esperanza de que nos levantaremos de esta tumba y que estaremos con Cristo por siempre, ¿ya? Y esto, hermano, lo sabe el creyente más nuevo, ¿ya? No se requiere seminario, no se requiere hablar hebreo para compartir del Señor. Que no se malentienda que no hay que estudiar, que esto está bien. Pero yo le digo, con lo que ellos tenían y nosotros tenemos, ya podemos compartirle a otro el mensaje. Eso es, o sea, cualquiera de nosotros puede ser usado por el Señor. Eso estoy tratando de transmitir. Se lo dice alguien que se sentaba al final de la última silla, estaba y se iba de los primeros, y ahora le está compartiendo. Hermanos, si le predicamos a una persona, imagínense, usted dice, ¿es poco? No, es harto, porque sembrar esa esperanza en una persona puede transformar en una familia. Sí que es harto, ¿ya? ¿Qué otra característica? Ya tenemos una característica que podemos ver, que es gente común, normal, que está en esa iglesia, siendo una iglesia extraordinaria. Otra característica de una iglesia extraordinaria: viven en la presencia de Dios. Dice la palabra que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió en el Señor. Hermano, el poder de la iglesia no radica en la iglesia. El poder de la iglesia radica en la cabeza, que es Jesucristo, ¿cierto? El poder no es tuyo, no es mío. Servimos a un Dios poderoso, pero eso es otra cosa, ¿ya? El poder de que está hablando aquí es el respaldo que el Señor hace para su obra, ¿ya? Y dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a permanecer fieles al Señor. La verdad es que la palabra no dice cómo se enteraron, pero sí dice que Bernabé fue enviado, ¿ya?, a Antioquía. Bernabé vio la gracia del Señor en ellos. Y la gracia tiene que ser, hermano, visible y evidente. Él no es que haya visto en la iglesia gente corriendo, saltando, no vio eso él. Pero sí él vio
Y empezó a comprobar esto al compartir con los hombres, con las mujeres, con la familia. Vio un grupo de creyentes diferente al resto de la gente. ¿Ya? Bernabé no vio solo un grupo simple creyente, vio vidas cambiadas, vidas transformadas, con un genuino amor por Dios. Personas como nosotros que se esfuerzan en caminar con Cristo. Eso vio él. Hermano, una iglesia extraordinaria no está conformada por gente santa, sino por pecadores guiados por Dios. Nosotros somos pecadores arrepentidos, hermano, ¿cierto? Hay otra característica más en la iglesia extraordinaria, que es reconocer la necesidad de capacitación y liderazgo. Mire, dice Bernabé, dice que alentó a los creyentes a permanecer fieles al Señor. Y acá que vemos en esta iglesia, humildad. Humildad porque aceptar un consejo de una persona que viene llegando. Porque en otro puede decir, oye, no, ¿por qué te vamos a considerar si nosotros hemos hecho los esfuerzos, nosotros empezamos los inicios y tú vienes y nos dices y nos vienes a aconsejar? Pero ellos entendieron algo, que ellos necesitaban capacitarse, necesitaban ser guiados. Por eso aceptaron los consejos de inmediato. Hay humildad ahí. Y si fuera poco, dice la palabra, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Llegó con Saulo. Saulo, el gran perseguidor de los cristianos. Imagínense. Quizá todos esos creyentes que están ahí, seguramente ellos arrancaron de él, los familiares arrancaron de él, no sé, fueron apresados, heridos, muertos por él. Y llegan y hay perdón también, porque no hay queja. No solo lo aceptaron, sino también les predicaba. Y dice la palabra que fue por más de un año. Imagínense, hermano, esto, porque después fue Pablo, primero fue Saulo. Entonces reconocieron la necesidad de capacitarse y tomaron a Saulo y a Bernabé como sus líderes. ¿Ya? Por eso también es importante, hermano, y ver que tomar y venir a los discipulados. Capacitarse, está el pastor siempre enseñando ahí, está la oportunidad de preguntar y tomar eso también, hermano, porque eso también es parte de la humildad, como estamos viendo acá. Ya, respetar los liderazgos son importantes y respaldarlos en la iglesia. Entonces, esta iglesia extraordinaria era humilde, perdonaba y era madura espiritualmente. ¿Ya? Otra característica de la iglesia extraordinaria es generosa. Dice la palabra que durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una reunión y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Ellos vieron la necesidad que había en ese lugar y decidieron ayudarlo, enviar esa ayuda.
Y usted dirá, pero eso lo puede hacer cualquier persona. Pero aquí es donde yo le digo por qué es generosa. Porque dice la palabra que era todo el mundo romano y donde había hambre. O sea, ellos también tenían la necesidad. Y ellos, a pesar de eso, compartieron lo que tenían. Entonces, no les sobraba nada. Dieron de lo que tenían para ayudar. Y no solamente fueron generosos de esa forma, también fueron generosos ministerialmente. Porque más adelante en Hebreo 13, uno dice que en la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, más Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes y Saulo, que el Espíritu Santo dijo que apártenme a Bernabé y Saulo para la obra que lo he llamado, y le impusieron manos y los despidieron. Tenían que enviar a Saulo y a Bernabé a otras misiones. Entonces, ellos compartieron, porque si nosotros tuviéramos a Pablo, ¿lo dejaríamos ir? No, ¿cierto? Pero ellos entendieron también que otros lugares necesitaban capacitarse, necesitaban de ellos. Pero no era menor lo que ellos dejaban ir, porque era en el fondo los que estaban sustentando todo el conocimiento y la guía. ¿Ya? Sí, que también fueron generosos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, mantequilla, queso, yogur, tengo que pasar a comprar. Se me enredaron los papeles, hermano. Bueno, entonces, está larga la lista, oiga. Una iglesia extraordinaria no es extraordinaria por sus recursos, por su ubicación geográfica, por sus líderes famosos. La iglesia en Antioquía fue extraordinaria por personas comunes como tú y yo, que confiaron en un Dios extraordinario.